Bien, buenos días, jóvenes. Un gusto en saludarlos a todos. Buenos días, profe. Buenos días para todos los caballeros, para todas las damas. Bueno, vamos a entrar a nuestra clase número 2 del tema de trigonometría. Si ustedes recordarán, en la clase número 1 hicimos una introducción a lo que se llama la trigonometría, y en esa clase lo que nosotros vimos fue eh, que vamos a tener que aprender los ángulos notables, que van a ser el tema de hoy. La tabla que ustedes ven ahí es importante que nosotros la dominemos, la sepamos, porque en trigonometría lo primero que nos pueden preguntar son preguntas que involucren ángulos. Pero como no tenemos la presencia y la calculadora, como nosotros no vamos a usar calculadora, entonces eh, lo que hacemos es, obviamente, sacar la conclusión de que nos van a preguntar obligatoriamente con los ángulos notables. Los ángulos notables en matemática reciben ese nombre porque son los ángulos que más se utilizan en matemática respecto a los ejercicios de trigonometría, y aparte de eso no requieren calculadora para poder ser definidos. Por eso le llamaron ángulos notables, ¿no? Se eh, identifican, se hacen conocer, o, en otras palabras, son ángulos que en comparación a los otros tienen una importancia tan fundamental que son notables a la hora de poder saberlos en la matemática. Y esos ángulos son los ángulos de 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces, la tabla que ustedes ven en este momento es una tabla que yo necesito memorizar, porque con ella voy a poder determinar el seno de 30, el seno de 45, el seno de 60 y el de 90. Lo mismo con el coseno, lo mismo con la tangente. A medida que vayamos haciendo ejercicio, por ejemplo, uno dice, ¿y qué pasaría si me preguntan una función inversa? O sea, que no sea ni seno, ni coseno, ni tangente. Por ejemplo, secante o cosecante o cotangente. Bueno, me van a poder preguntar eso, pero ahí va a tener que entrar un concepto fundamental en trigonometría, que dice de que si la suma de los ángulos me da 90 grados, es decir, si a vos te preguntan ejercicios de tal manera que te han preguntado con secante, cosecante, cotangente, y la suma de los ángulos da 90 grados, directamente eso se define como 1. O sea, les doy un ejemplo. Seno de 40 más coseno de 50, eso me da 1. Cosecante de 30 sobre secante de 60, eso me da 1. ¿Cómo sabemos que nos da 1? Porque los ángulos involucrados en los ejemplos que di, sumados, me dan 90 grados. Entonces, cuando los ángulos sumados me dan 90 grados, por definición son 1, es la unidad. Y eso es lo primero que yo debo tomar en cuenta en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces acá tenemos un problema número 1, ¿no? Varios problemas en los que vamos a tratar solamente con los ángulos notables, que es el tema de la clase. Entonces, me pueden preguntar de varias maneras. Lo importante es el manejo de esta tabla de acá.
Lamentablemente no tendremos nosotros formularios en el examen y hay cosas que vamos a tener que memorizar, ¿no? Hay cosas que tendremos que de memoria conocer, digamos, su resultado. Entonces, por ejemplo, una forma de preguntar en el examen respecto a los ángulos notables es cuando a usted le dan un ejercicio donde los ángulos están expresados en radianes. ¿Cómo sé de que están en radianes? Por la presencia del valor de pi. Entonces, este valor de pi me está diciendo de que este ejercicio está en radianes. Como está en radianes, voy a tener que convertirlo a grados sexagesimales, o sea, normales, lo que estamos acostumbrados a calcular. Entonces, cada vez que nos pregunten con la presencia de este valor radian, que en matemáticas se llama radian, o pi radian, vamos a tener que saber de que el factor de conversión es 180 grados. O sea, ¿cómo convierto un grado radian a un grado sexagesimal? Sabiendo de que el valor de pi es 180 grados. Para trigonometría, porque para una matemática normal tiene el valor de 3.1416. Si estuviéramos hablando de una matemática tal como exponentes, logaritmos, ecuaciones, pero en trigonometría tiene un valor de 180 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Donde esté el valor de pi, tengo que reemplazarlo por 180 grados y en ese momento yo estoy convirtiendo mi problema a grados sexagesimales, o sea, normales. Grados que yo conozco y puedo calcular mediante la tabla. Entonces, si yo vengo acá y divido 180 entre 3, me va a dar 60. 180 entre 4 me va a dar 45. 180 entre 6 me va a dar 30. Y 180 entre 4 me va a dar 45. ¿Qué significa esto? De que esta expresión que ustedes ven acá es exactamente la misma que ven acá. Solo que aquí está expresada en grados radianes y aquí está expresada en grados sexagesimales. Entonces, obligatoriamente, la presencia del pi radian va a tener que obligarme a transformar con este factor de conversión a esto que ustedes ven acá. Cuando yo hago eso, inmediatamente va a tener que entrar la tabla. ¿Por qué? Porque los ángulos que están aquí son notables. No me pueden preguntar otro ángulo que no sea notable o que se pueda descomponer en ángulos notables. Entonces, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Como pueden ver acá. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Toda la información ya la saco de la tabla. Y a partir de este momento ya no tenemos trigonometría en el ejercicio. A partir de este momento nuestro problema deja de ser trigonométrico para convertirse en aritmética. Que acá, en resumidas cuentas, el problema trigonométrico, cuando yo reemplace la tabla, dejará de serlo y se convertirá en aritmética. O sea que al final la idea es que esta pregunta que me han dado en trigonometría con esta tabla, juntos me llevan a convertir el problema en aritmética. Al final vamos a terminar en todos los ejercicios haciendo cálculos aritméticos. De aquí para adelante, ¿qué hay que hacer? Sacar el mínimo, hacer extremos con extremos y medios con medios. Por ejemplo, acá, extremos con extremos y medios con medios. Raíz de 3 más raíz de 2 y raíz de 3 menos raíz de 2. Eso, al hacer extremos con extremos y medios con medios, me quedaría raíz de 3 más raíz de 2 en la parte del numerador y raíz de 3 menos raíz de 2 en la parte del denominador. ¿Esto por qué? Esto porque es un quebrado homogéneo. Este 2, que ustedes no lo ven acá, ya se ha simplificado, ¿no es cierto? Si yo hago extremos con extremos,
el 2 con el 2 se va a simplificar y entonces me va a quedar raíz de 3 más raíz de 2 en la parte de arriba y raíz de 3 menos raíz de 2 en la parte de abajo. Ya que podemos tachar el 2, de una vez lo hacemos y llegamos a esta conclusión. Generalmente, cuando nos pregunten con raíces, va a surgir una palabra importante en matemática que se llama racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Bueno, racionalizar simplemente es evitar que el resultado tenga raíces en el denominador. En trigonometría no se admite que la respuesta tenga una raíz en el denominador. Esto porque en trigonometría hay raíces que pueden hacer que el denominador sea cero y ustedes saben de que el denominador no puede ser cero. Lo venimos explicando desde el tema de inecuaciones, ¿no? Ahí decíamos, ¿no? El denominador no puede ser cero. Entramos a trigonometría, la historia es la misma. El denominador no puede ser cero porque si es cero, el problema queda imaginario, o sea, queda inhabilitado. Cualquier cosa dividido entre cero no existe. Entonces, por eso que la trigonometría me dice, hay chances de que el denominador sea cero con una raíz. ¿Qué hacemos entonces? Racionalizar, obligatoriamente. ¿Qué es racionalizar? El denominador, que es el problema, porque el numerador no causa problema. El denominador tenemos que multiplicarlo a nuestro resultado, tenemos que multiplicar nuestro denominador en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero con signo cambiado. No hay que entender o no hay que decir o pensar de que este es el que estamos haciendo en esta parte, porque uno se puede confundir y decir, el numerador lo está multiplicando arriba y lo está multiplicando abajo. No, es el denominador. Lo que pasa es que para racionalizar, el denominador tiene que ser multiplicado tanto arriba como abajo para que no altere el ejercicio y con signo cambiado. Entonces, de menos pasa a más y puede causar la confusión de que de repente pensemos de que estamos trabajando con el numerador y no es así, es el denominador. ¿Para qué se cambia el signo del denominador en la racionalización? Justamente para que las raíces se eliminen. ¿Cómo es eso? Al multiplicar los numeradores, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6, raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Dentro del tema de aritmética, la multiplicación de raíces iguales da como respuesta la constante. O sea, raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Raíz de 8 por raíz de 8 es 8. O sea, la multiplicación de dos raíces iguales genera como resultado el número. Raíz de 15 por raíz de 15, 15. La multiplicación de dos raíces con números diferentes genera la multiplicación de los números. Raíz de 3 por raíz de 5, raíz de 15. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15. Raíz de 7 por raíz de 3, raíz de 21. ¿Por qué? Porque 7 por 3 es 21. Eso es lo que hemos hecho acá. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. En la parte de abajo, la idea es que las raíces desaparezcan. Y es por ese motivo de que los matemáticos, estos grandes matemáticos que iniciaron esta ciencia, se dieron cuenta de que la única forma de que un denominador radical se elimine las raíces
era multiplicando este señor en el numerador, en el denominador con signo cambiado. ¿Por qué? Porque al hacer eso, nosotros estamos provocando una diferencia de cuadrado perfecto. O sea, este es un caso 4, en donde raíz de 3 por raíz de 3 es 3, menos por más es menos, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces las raíces desaparecieron. Y ese es el motivo de la racionalización. Haciendo acá ahora un cálculo sencillo, reduciendo términos semejantes, 3 más 2 es 5, raíz de 6 más raíz de 6 es 2, raíz de 6, claro, porque acá hay un 1 y acá hay un 1, entonces este 1 sumado con este 1 me da 2, raíz de 6, y 3 menos 2 es 1. Entonces, cualquier cosa dividido entre 1 me da el mismo resultado. ¿Qué significa esto, estimados jóvenes? Que la solución de esto de acá, que está con negro, es esto que ustedes ven acá, que está con rojo. O sea, la respuesta de esto es exactamente igual a esto. Necesariamente es importante racionalizar en trigonometría cuando tengamos un denominador con radicales. Y racionalizar simplemente es el denominador multiplicado arriba, multiplicado abajo, con signo cambiado. Y entonces llegamos a la solución del problema. A partir de ahí, tenemos que buscar la opción que tenga este resultado y marcarla. Para de aquí para adelante nosotros vamos a hacer con ustedes ejercicio aquí en la clase para que vayan entendiendo cómo se hace el problema. Aquí tenemos otra pregunta de examen donde dice, al resolver la siguiente expresión, su valor numérico es. Entonces me piden calcular cuánto es el coseno de 45 más el seno de 45 sobre el seno de 60 más el coseno de 45. Entonces, lo primero que debo hacer yo en esta parte de acá es, ¿me han preguntado ángulos notables? Sí, me han preguntado ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? 30, 45, 60 y 90. Entonces, el coseno de 45, es raíz de 2 dividido entre 2. Raíz de 2 dividido entre 2. El seno de 45 tiene el mismo valor. Raíz de 2 dividido entre 2. ¿Eso por qué? Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. ¿Eso por qué? Si la suma de los ángulos es 90 grados, habíamos dicho de que la respuesta es 1 directamente. ¿Y por qué? Porque cuando tú agarras dos ángulos, por ejemplo, coseno de 30, y lo sumas con el seno de 60, automáticamente eso es 1. Esto debido a que esos dos ángulos tienen el mismo valor. Y si lo divides, obviamente te va a dar 1, porque raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2, obviamente te va a dar 1. Entonces, esa característica de que los ángulos sumados me den 90 grados viene de la física. En física 1 o en física que ustedes están llevando, ahí mejor dicho, tenido que aprender lo que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ellos se ven vectores. En vectores yo tengo que saber
si el ángulo es complementario o el ángulo es suplementario. Pero eso, digamos, yo ya sé de que seguramente su profesor de física le ha enseñado con seguridad. No vamos a meternos a eso porque estamos en matemáticas. Pero ese concepto tengo que saberlo acá. Ángulo complementario, ángulo suplementario. Entonces, como estos ángulos sumados me dan 90, tienen el mismo valor, que es lo que ustedes pueden ver acá. ¿Por qué el seno de 45 vale lo mismo que el coseno de 45? Porque la suma de los dos ángulos es 90. ¿Por qué el seno de 30 vale lo mismo que el coseno de 60? Si ustedes son observativos, el seno de 30 vale lo mismo que el coseno de 60, un medio, porque 30 más 60 es 90. Entonces, todo ángulo que sumado da 90 tiene el mismo valor. Coseno de 20 es lo mismo que seno de 70. Coseno de 40 es lo mismo que seno de 50. Coseno de 80 es lo mismo que seno de 10. ¿No? Entonces, bajo ese concepto, aquí, coseno de 45 y seno de 45 tienen el mismo valor. Ahora, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3. Entonces, no es complicado memorizar eso. A medida que vayamos haciendo, vamos a tener que hacerlo con ustedes. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. A partir de este momento, fíjense, el problema ya no es trigonométrico, es aritmético. Ya esto es aritmético, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, el seno de 60, ¿no? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, que es lo que lo hemos colocado aquí. Entonces, a medida que uno va practicando, va memorizando. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, un medio. Seno de 30, un medio. Entonces, no va a ser complicado memorizar esto a medida que vayamos practicando. De aquí para adelante el problema es aritmético. Entonces, como es aritmético, pues tendré que sacar extremos con extremos y medios con medios. Y por ejemplo acá el número 2 es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que estoy enfrente a un quebrado homogéneo. Y si estoy enfrente a un quebrado homogéneo, tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo evitar hacer pasos simplificando el 2. O si ustedes gustan, podemos hacerlo paso por paso. Lo que quiere decir que arriba, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Raíz de 2 más raíz de 2, ya que el denominador es el mismo. Mismo denominador, se suman los numeradores. Aquí lo mismo. Mismo denominador, se suman los numeradores. Entonces, ahí está. Tenemos eso. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, nos vamos a dar cuenta de que los números 2 se van a tachar. Extremos con extremos y medios con medios. Y en resumidas cuentas, ¿qué me va a quedar acá? Lo sigo haciendo paso por paso, pero ya podríamos haberlo terminado. Aquí arriba me va a quedar raíz de 2, ¿no es cierto? Raíz de 2 más la raíz de 2, todo sobre la raíz de 3 más la raíz de 2. De acá podemos hacer lo siguiente. Raíz de 2 más raíz de 2 es 2 raíz de 2. Porque aquí se puede sumar.
Raíz de 2 más raíz de 2 es 2 por la raíz de 2. Ahora, ¿nuestro problema termina ahí? No, no termina ahí. ¿Cuál es el motivo? El motivo es la presencia de las raíces en el denominador. Por ejemplo, si yo paro aquí y voy a buscar mis opciones, porque aquí van a haber opciones que las he borrado, pero en el banco de preguntas que ya está subido a la plataforma, les comentaba de que un banco de preguntas de todas las preguntas habidas y por haber en todos los temas, que ya está ya subido a la plataforma. En el banco de preguntas están todas las preguntas con las opciones y ahí usted puede practicar, ya puede bajarlo al banco de preguntas de matemáticas. Son varias páginas con una cantidad considerable de preguntas de examen, ¿no es cierto? Pero yo aquí las he borrado las opciones porque la idea es más que todo ver cómo se hace. Y entonces acá estoy obligado a hacer la famosa racionalización. Y la racionalización es agarrarlo a este caballero, ponerlo arriba, ponerlo abajo, pero con signo negativo. O sea, racionalizar es el denominador, lo multiplicamos arriba, lo multiplicamos abajo y le cambiamos de signo. Cuando hacemos eso, entonces tenemos nuevos resultados. Y esos nuevos resultados van a ser, por ejemplo, acá, 2 raíz de 2 por raíz de 3, porque este va a multiplicar al primero y va a multiplicar al segundo. Así que 2 por raíz de 2 por raíz de 3, eso me daría 2 por raíz de 6. Menos 2 por raíz de 2 por raíz de 2, eso me va a dar 4. Dos por raíz de 2 por raíz de 3 sería, copio el 2, raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6. 2 por raíz de 2 por raíz de 2 sería, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por este 2 es 4. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, más por menos, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Listo. Ahí tengo los resultados. De aquí para adelante simplemente debo desarrollar y me va a quedar 2 por raíz de 6 menos 4, ya que 3 menos 2 es 1 y cualquier cosa dividido entre 1 es lo mismo. Entonces me queda 2 por raíz de 6 menos 4, el resultado final del ejercicio, y eso es lo que yo tuviese que buscar en mis opciones para poder encontrar la opción verdadera. También, esa opción puede estar de la siguiente manera. También esa opción en el examen puede estar de la siguiente manera. Puede estar así. Ambas son lo mismo, solo que acá he factorizado el 2, ya que el 2 y el 4 son múltiplos de 2. Si factorizo el 2, me queda raíz de 6 menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por raíz de 6 es esto de acá y 2 por 2 es 4. Entonces, si no encuentran esto, quiere decir de que la han factorizado. Entonces puede ser que esté esto, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, solo que he factorizado el 2. Entonces, a veces uno dice, pero no hay esto. Pero está esto, que es lo mismo que esto. Entonces, aquí han factorizado simplemente la respuesta. Entonces, lo dejo ahí por si acaso, para que nos demos cuenta de que este es el resultado, y si yo no lo veo en las opciones es porque lo han simplificado o lo han factorizado, y entonces está este, por ejemplo, en las opciones. Y esto es lo mismo que esto.
Para la pregunta número 3, que también vamos a hacer con ustedes, es lo que le comentaba acá. ¿Qué pasa si nos preguntan, por ejemplo, un ejercicio donde aquí no hay ángulos notables? ¿Cuál es el mensaje de este ejercicio, de esta pregunta de examen? Secante de 70 por el seno de 25 por el coseno de 50 dividido entre la cosecante de 20 por el coseno de 65 por el seno de 40. Entonces, aquí, por ejemplo, entra ese concepto de física. No es un concepto de matemática, es un concepto físico, pero que nosotros lo tomamos, ese concepto en física, porque nos ayuda hartísimo en matemática. Uno dice, pero a ver, aquí no me han dado 70 grados, tampoco me han dado 10 ni 20. ¿Cómo calculo esto? ¿Calculadora? No. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues mire, es sumamente sencillo la solución. Parte del concepto de que la suma de los ángulos me da 90, el resultado es 1, indistintamente si es seno, coseno, secante, cosecante, cotangente. Y si ustedes son un poco observativos, en esta parte de acá, que la voy a copiar de nuevo, ha pasado algo interesante. Este lo voy a pintar con un color diferente. Y este también. Este de acá lo vamos a colocar con un color diferente. Porque, ¿qué es lo interesante en este ejercicio? Que usted se va a dar cuenta de que, dejémoslo así, voy a hacer color. Si usted mira con atención, usted dice un ratito, ya entendí por qué no necesito calculadora. Claro, porque secante de 70 es lo mismo que cosecante de 20. O sea, tienen el mismo valor. Seno de 25 es lo mismo que coseno de 65. Coseno de 50 es lo mismo que seno de 40. ¿A quién le demos eso? Y a la física. En física, cuando se aprende vectores, se aprende ángulo unitario, complementario, suplementario, agudo, obtuso. El teorema de Pitágoras en la aplicación para calcular el vector resultante. Y ahí nuestros amigos físicos nos colaboran en el estudio de los ángulos en esta parte matemática, porque en física se estudia mucho los ángulos, en estática y en vectores, y en dinámica, ¿no? También en cinemática. Entonces uno dice, ¿cuál es el mensaje de esto? Si vos querés preguntarle a los postulantes con secante, con cosecante, con cotangente, podés hacerlo. Pero la suma de los ángulos tiene que ser 90 grados. Si no, no le preguntes. Y el estudiante para hacer esto tendrá que saber una sola teoría. ¿Cuál es la teoría? Si la suma de los ángulos es 90 grados, el resultado es 1. Entonces, esto dividido entre esto es 1. Esto dividido entre esto es 1. Y esto dividido entre esto es 1. Y 1 por 1 por 1 es 1. Sencillamente, esa es la respuesta al ejercicio. 1. Así de simple. Pero, para que uno diga, mira, vos había sido fácil. Sí, pero al comienzo vos lo viste complicado, ¿no? O sea, vos te pusiste a pensar, ¿cómo calculo esto? Si no tengo calculadora, secante de 70. A pesar aquí no hay secante. Aquí no hay secante. Y peor, no hay 70 grados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí entra el concepto. Entonces, la respuesta a eso es 1. Así de sencillo. Ahora, algo muy importante que hay que recalcar acá. Esto pregunta en los exámenes. Sí, esto pregunta en los exámenes. Y aunque no crean, varios no la hacen.
Por eso que siguen preguntando esto. Pero sí es fácil. ¿Cómo? No lo hacen. A ver, no todos, algunos. Pero el motivo que no lo hagan es porque de repente su profesor no le enseñó el concepto de ángulos complementarios o no le dijeron al estudiante de que el complemento de un ángulo es uno. Si tú no le dices eso, no, pues no lo va a poder hacer, no porque no sepa, sino que no le enseñaste el concepto. O sea, si vos le enseñaste a hacer con estos ángulos de acá, no, te lo va a hacer, pues. Pero si vos no le hablas de esto, si vos no le hablas de esto, y después te dice, profe, no lo hice, y vos le dices, pero ¿cómo no lo vas a hacer si era así? Sí, pero la teoría no nos dijo, no nos avisó de que esto era así. Entonces, todas esas cosas son importantes de recalcar. Ahora, algo muy importante en este teorema. El ángulo opuesto tiene que ser no con cualquiera. Por ejemplo, la secante trabaja con la cosecante. La secante trabaja con la cosecante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si aquí me hubieran puesto seno, no puedo decir que es 1, por más que los ángulos sean 90 grados. Entonces, dense cuenta de que es una pregunta teórica. Pongámosle secante de 70 sobre seno de 20 y van a decir que es 1, y no es 1, pues no. Pero hay que explicar bien. Entonces, para que sea 1 deben pasar dos cosas. Uno, la suma de los ángulos debe ser 90 y dos, deben estar las funciones complementarias, o sea, la secante, ¿con quién se complementa? La secante se complementa con la cosecante. La función seno, ¿con quién se complementa? Con el coseno. Y el coseno con la función seno. Es irrelevante, es conmutativo. La secante con la cosecante o la cosecante con la secante. La función seno con la función coseno o coseno con seno. Ida y vuelta. La tangente con la cotangente. Entonces no es nomás decir, el ángulo es 90, entonces vale 1. No, no vale 1. Aquí no vale 1. Pero si el ángulo es 90, pero la secante no se complementa con la función seno. La función seno se complementa con el coseno. Por eso que aquí está seno con coseno, coseno con seno. Esa es la explicación. Y así, me da 90. Sí, te da 90, pero ya no puedo decir que es 1. O si da 1, puede ser en algunos casos por coincidencia, pero en general no puedo decir que es 1, porque no se están relacionando los complementos. Entonces, es por eso que aquí han puesto secante y aquí han puesto cosecante. Y aquí han puesto seno y aquí han puesto coseno. Y aquí han puesto coseno y aquí han puesto seno. Y todas las sumas de los ángulos son 90 grados. Y eso me genera que la respuesta del problema sea 1. Simplemente así de sencillo el ejercicio. Pero fíjense ustedes, hay que saber teoría. ¿No? Hay que manejar la teoría un poquito. En esta pregunta número 4, los ángulos que me están preguntando son notables, pero lo nuevo aquí es ese cuadrado. Entonces, ese cuadrado, ¿qué significa esto en trigonometría? Bueno, este cuadrado simplemente quiere decir que los resultados que yo voy a sacar los tengo que elevar al cuadrado. Y si aquí hubiese un cubo, elevarlos al cubo. O sea que en trigonometría el exponente va con la función trigonométrica. Es como decir, el coseno de 30 lo elevas al cuadrado. La tangente de 30 la elevas al cuadrado.
el seno de 45 lo elevas al cuadrado y el coseno de 60 lo elevas al cuadrado. O al cubo o a la potencia que sea que te den en el examen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el coseno de 30, que si yo vengo a mi tabla y todavía no lo he memorizado, si el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ese coseno de 30 que es raíz de 3 sobre 2, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces acá sería así. Tengo que venir y decir, esa raíz de 3 sobre 2 tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces aquí sería raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Qué es raíz de 3 sobre 2? El coseno de 30. ¿Y por qué este cuadrado? Porque está elevado al cuadrado. Si aquí fuera cubo, elevado al cubo. Y así sucesivamente. La tangente de 30 también tengo que elevarla al cuadrado. La tangente de 30 tengo que elevarla al cuadrado. Entonces, listo. Tangente de 30. Tangente de 30, aquí está. 1 sobre raíz de 3. Ese 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, tengo que elevarlo al cuadrado. Seno de 45. El seno de 45, ya para no ir allá a la tabla, a medida que ustedes vayan memorizando, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Y el coseno de 60, el coseno de 60 es 1/2. Y ese 1/2 voy a tener que elevarlo al cuadrado. Ahí está. Entonces, estos resultados, gracias a quién pude obtenerlos, gracias a la tabla. ¿No? Aquí está, coseno de 60, 1/2, y el seno y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces acá, a partir de este momento, ya estamos enfrente a un problema aritmético. Ya no hay trigonometría acá. Entonces, a partir de acá, ¿yo qué puedo decir, por ejemplo, de este primer paréntesis? A partir de acá yo puedo decir de que la respuesta de este paréntesis número 1 sería 3/4. La respuesta del paréntesis 1. 3/4. Claro, porque este cuadrado tengo que repartirlo. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Y 2 al cuadrado es 4. Aquí me va a quedar 1 al cuadrado 1. Raíz de 3 al cuadrado 3. O sea, aquí me va a quedar 1/3. Vamos a copiar esto para ganar tiempo. Aquí me va a quedar 1/3. En la parte de abajo me va a quedar 2/4. Y 2/4 es 1/2. Claro, porque raíz de 2 al cuadrado es 2. Y 2 al cuadrado es 4. 2/4. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y 1/2 al cuadrado es 1/4. ¿Listo? Entonces fíjense de que la trigonometría termina acá. A partir que yo reemplazo los datos, ya no es trigonometría. Ya se acabó trigonometría. Ya no es trigonometría. Ahora es aritmética. Entonces, con aritmética tenemos que sacar mínimo como múltiplo, todas las operaciones habidas y por haber que se puedan calcular lo más rápido posible. Por ejemplo, acá en la parte de arriba, el mínimo es 12. Bueno, clase. Si el Claro, mínimo es 12, entonces aquí, no, ¿qué va a pasar? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Estoy grabando, hermano. Si el mínimo es 12, entonces sería Ya. 3 por 3, 9 más 4. 9 más 4. ¿Por qué va?
Y en la parte de abajo el mínimo es 4. Entonces, si el mínimo es 4, entonces 4 entre 2 da 2, 2 por 1, 2, más 1. Listo. Entonces de acá, ¿qué es lo que va a pasar? 9 más 4 me daría 13 y 2 más 1 me daría 3. De acá, haciendo extremos con extremos y medios con medios, me quedaría lo siguiente. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, me quedaría la respuesta de la siguiente manera. Me quedaría 13 multiplicado por 4 y 12 multiplicado por 3. 13 multiplicado por 4 y 12 multiplicado por 3. De aquí puedo sacar la cuarta entre 4 y 12. Puedo sacar la cuarta. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 12 es 3. Para finalmente decir que la respuesta de este ejercicio es 13 novenos. 13 novenos. Y entonces tengo la respuesta del ejercicio. Ahí está. Hemos encontrado la solución del problema y ahí está paso por paso lo que hemos hecho para poder llegar a la solución de este problema y entonces tener la solución pertinente al problema. Veamos el problema número 5. Para el problema número 5, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, esta fórmula que ustedes ven acá en la parte de abajo, esas fórmulas que ustedes ven ahí, se van a utilizar cuando uno dice, a ver, coseno de 75, coseno de 15. Estos no son ángulos notables. No hay acá ángulos notables. Entonces, empiezo a pensar cómo puedo hacerlo sin calculadora. Porque yo pensaba de que me iban a preguntar con ángulos notables. Entonces, la persona que está enseñando esto viene y me dice, te están preguntando con ángulos notables. Pero yo digo, ¿cómo? Pero 75, no hay acá en mi tabla 75. O 15, no hay en mi tabla. Entonces me dice, no, lo que pasa es que están camuflados. ¿Cómo es eso? Bueno, le explico. Me dice. Ocurre de que efectivamente usted ve esto y usted dice, ángulos notables aquí no hay. Pero si usted razona un poquito, el 75 usted lo puede descomponer como 30 más 45. ¿Sí o no? Me dice. 30 más 45 es 75. Sí. 30 más 45 es 75. Sí. Y aquí tenés 30. Sí. Y tenés 45. Sí. Bueno, te han preguntado ángulos notables, pero lo que están haciendo acá es hacerte descomponer. O sea, ¿cómo puedo descomponer el 75 para que me dé notable? 40 con 35, no. 50 con 25, ¿por qué decir 50 con 25? Porque 50 más 25 es 75, no. 30 con 45, sí. 30 con 45, porque 30 es notable y 45 es notable. Y el 15, ¿cómo puedo descomponerlo el 15? Fácil. 45 menos 30. 45 menos 30 es 15. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este ejercicio? Si tú tienes ángulos que de entrada no ves que son notables, tú puedes convertirlos a notables de tal manera de que hay que descomponerlos y esa descomposición genere ángulos notables. 30 más 45 es 75. Pero no podías poner 60 y 15
o no sé, 50 y 25, o 75, no. Sino que tengo que poner acá ángulos que, en primer lugar, me den 75 y aparte sean notables para que yo pueda calcular. Aquí, por ejemplo, 15. ¿Cómo conseguimos el 15? 45 menos 30. 45 menos 30 es 15. Este 15 también. Este 15, 45 menos 30. Y este 75 ya sabemos de que es 30 más 45. Entonces, fíjense, hemos escrito estos ángulos de otra manera, descomponiéndolos. Entonces vamos a ponerlo con rojo para que quede claro de que si no tengo ángulos notables es porque los puedo descomponer. ¿Y cómo lo puedo descomponer? Con ángulos notables, como ustedes están viendo acá. Esos ángulos que yo estoy colocando ahí son notables, entonces la tabla me va a ayudar a calcular. Pero no es llegar y reemplazar. Coseno de 30, tanto. 45, tanto. No. Esa descomposición me genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que voy a tener que saberme estas fórmulas. Estas fórmulas son aquellas que me van a permitir utilizar la tabla de arriba, porque con estas fórmulas yo puedo calcular ya sea los cosenos o ya sea la función seno de los ángulos que me diste. No puedo agarrar y decir 30 vale tanto, 45 vale tanto. No puedo reemplazar directamente, tengo que utilizar la fórmula. Y en este caso, como estamos hablando del coseno, voy a ocupar esta fórmula que está acá. Entonces, esta de acá, en verdad, no la utilizo, dejémosla ahí por si acaso, pero la fórmula que voy a utilizar es la fórmula que está abajo. Y esa fórmula que está abajo viene y me dice, este coseno de 30 más 45, el coseno de A más B, el coseno de A más B es igual a esto. Coseno de A por coseno de B menos lo que está con más va con menos, lo que está con menos va con más. Entonces me dice, esto es coseno de 30 multiplicado por el coseno de 45 menos el seno de 30 multiplicado por el seno de 45. Todo esto que usted ve acá, me dice, es el desarrollo del primer coseno. O sea, esto que usted ve aquí, esto es el desarrollo de este de acá. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Más tengo que desarrollar ahora el otro. Entonces, un coseno de una resta es lo mismo, pero lo que está con la resta pasa con más. Entonces acá yo voy a copiar todo esto, porque es lo mismo, con la diferencia que en vez de ponerle menos, voy a ponerle más. O sea, aquí. Ahí está. Entonces, ustedes se dan cuenta, he tenido que desarrollar esta suma de ángulos. La suma de ángulos tiene una fórmula. Si es con coseno, aplicamos esta fórmula. Si es con la función seno, aplicamos la otra fórmula. Entonces, la suma de ángulos con coseno es coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. La resta de ángulos con coseno es coseno de A por coseno de B más, fíjense de que los signos cambian, más seno de A por seno de B, que es lo que ustedes ven acá.
Lo mismo tendrá que ser acá, en esta parte de acá. Lo mismo. Una resta de ángulos con el coseno. Entonces sería coseno de 45 multiplicado por el coseno de 30, ¿no es cierto? Y como aquí es menos, aquí voy a poner más seno de 45 por el seno de 30. Lo mismo tendré que hacer acá, en esta parte de acá. Tengo la suma de ángulos con coseno, así que coseno de 30 por coseno de 45, como es una suma, como aquí es una suma, menos acá, menos seno de 30 por seno de 45. Entonces, de esa manera, estimados jóvenes, ustedes tienen que hacer este ejercicio. De esta manera nosotros conseguimos, primero, descomponer los ángulos para que sean notables y segundo, ya tengo una suma de cosenos, entonces eso es una fórmula. Tengo una resta de coseno, eso es una fórmula. Como les decía, no puedo agarrar y decir, 30, 30 es tanto, 45 es tanto. No puedo ponerlos directos acá. No puedo ponerlos directos. Porque tengo que aplicar la fórmula, porque está apareciendo la identidad o la función seno. Entonces, eso no me permite reemplazarlo directo. Ahora sí ya puedo utilizar la tabla. Ahora sí ya puedo utilizar la tabla y puedo reemplazar los datos que la tabla me proporcione. Entonces acá, por ejemplo, coseno de 30, para que vaya memorizando. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces vengo para acá y digo raíz de 3 sobre 2. Aquí. Tengo que venir, tengo que poner raíz de 3 sobre 2. Eso tengo que multiplicarlo por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2 seno de 30. El seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60, o sea, un medio. Tienen el mismo valor. Entonces, un medio, aquí, un medio multiplicado por el seno de 45. Y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Por este lado, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. El seno de 30 es un medio. Y el seno de 45 ya sabemos de que es raíz de 2 sobre 2. Entonces de aquí para adelante estoy reemplazando mis valores equivalentes y ya no hay trigonometría. E incluso todo acá se puede calcular o se puede poner entre paréntesis. Entonces ahí está. Ya tengo entonces lo que es reemplazado el primero y ya tengo lo que es reemplazado el segundo. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo.
Entonces, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 3. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 30 un medio. Todo esto lo puedo poner entre paréntesis. Y lo mismo acá. El coseno de 30, ¿cuánto daría? Es lo mismo que seno de 60. Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿aquí cuánto me daría eso? Coseno sería, a ver, me están pidiendo el coseno de 30. Eso es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí va a ser raíz de 3 sobre 2 por el coseno de 45. Eso es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. El seno de 30 y el seno de 45, que son los últimos que me están faltando. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Y esto lo puedo cerrar entre paréntesis. Entre paréntesis. Entonces, coseno de 30, a ver, coseno de 30, raíz de 3, raíz de 3 sobre 2. En trigonometría el 2 es un valor constante. A ver, revisemos. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, 45, raíz de sobre 2, un medio, perfecto. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. 45 raíz de sobre 2, seno de 30, un medio, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, seno de 30, un medio, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, el seno de 30 es un medio, aquí falta un medio, y seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Perfecto. A partir de acá, a ver, mis estimados jóvenes, calcúlenme eso, por favor. A partir de ahí, a ver, calcúlenme cuántos son los resultados de cada paréntesis, porque aquí ya acabó la trigonometría. Entonces, ya no hay trigonometría en el problema. Entonces, de aquí para adelante es aritmética, ¿no? Entonces, colabórame, por favor, cuánto daría la respuesta de los paréntesis y me lo dictan, por favor, cuando lo tengan.
Aquí sería raíz de 6 sobre 4, ¿no? Y aquí me daría raíz de 2 sobre 4. Aquí me daría raíz de 6 sobre 4. Y aquí me daría raíz de 2 sobre 4. En la parte de abajo, raíz de 6 sobre 4. Raíz de 6 sobre 4. Y acá sería raíz de 2 sobre 4. Raíz de 6 sobre 4. Y acá me daría raíz de 2 sobre 4. Entonces tenemos un quebrado homogéneo. Tenemos acá un quebrado homogéneo. Entonces esto sería igual a lo siguiente. Tenemos aquí raíz de 6 menos la raíz de 2 menos la raíz de 2 todo sobre 4, para que la vamos paso por paso. Y aquí sería la raíz de 6 más la raíz de 2 todo sobre 4. Lo mismo acá. Raíz de 6 más la raíz de 2 todo sobre 4. Y acá tengo la raíz de 6 menos la raíz de 2 todo sobre 4. Entonces, como se produce una suma en la parte de arriba y el quebrado es homogéneo, entonces aquí sería raíz de 6 menos raíz de 2 más raíz de 6 más raíz de 2 sería 2 por la raíz de 6 dividido entre 4. 2 por la raíz de 6 dividido entre 4. Directamente todo lo que es el numerador. Y en la parte de abajo tengo un quebrado homogéneo, así que voy a restar. Raíz de 6 menos raíz de 6 se elimina, menos por menos más, 2 por la raíz de 2 sobre 4. 2 por la raíz de 2 sobre 4. Y eso vendría a ser la respuesta en el denominador. De aquí me va a quedar un cuarto, o perdón, 2 cuartos es un medio. Y 2 cuartos es un medio. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, me quedaría raíz de 6 dividido entre la raíz de 2. Raíz de 6 dividido entre la raíz de 2. Tenemos acá raíz de 6 dividido entre la raíz de 2. No puede terminar ahí porque lamentablemente tenemos que racionalizar. Entonces tendré que multiplicar esto por la raíz de 2 sobre la raíz de 2. Acordemos que dijimos, estimados jóvenes, de que no puede haber raíces en trigonometría en la parte de abajo. Entonces, raíz de 6 por raíz de 2 es raíz de 12. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces, nosotros acá tuviéramos raíz de 12 dividido entre la raíz de 2. Pero, ¿qué pasa si yo no encuentro? ¿Qué pasa si yo no encuentro esa opción en mis opciones de examen? Pues no hay, por ejemplo, raíz de 12 sobre 2. Uno dice, a ver, 12 se puede escribir como 2 al cuadrado
por 3. 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12. Y por propiedades, esta raíz yo la puedo repartir. Por propiedades aritméticas, eso yo lo puedo repartir. O sea, raíz de 2 al cuadrado por 3 es lo mismo que la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 3. Por la raíz de 3. Pero ocurre de que esa raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que 2. 2 por la raíz de 3. Y ocurre de que ese 2 con ese 2 se pueden simplificar. Y al final de cuentas, la respuesta es la raíz de 3. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Yo racionalizo, me topo con esto. Ya no hay raíces en el denominador. Ya no hay raíces en el denominador. Pero cuando voy a ver mis opciones, no encuentro esa opción. ¿Marcaré ninguna? No. Porque si no encuentro esa opción, quiere decir de que tengo que seguir resolviendo. Entonces me acuerdo de que el 12 es 2 al cuadrado por 3. Y claro, esta raíz se puede repartir por propiedades y esto se va con esto, el cuadrado se va con la raíz y me queda 2 por la raíz de 3 sobre 2 y claro, 2 con 2 se va y me queda raíz de 3 y obviamente en las opciones va a estar la raíz de 3. Repito que las he quitado, estando las opciones es más fácil para que se den cuenta que las opciones me ayudan harto. Una cosa es que me pregunte con opciones, lo cual me da una pauta de qué es lo que debo encontrar. Y otra cosa es que me quiten las opciones. Entonces, hay que darle la importancia a las opciones. Por eso yo las quito. Porque uno dice, pucha, si hubiera estado las opciones, me hubiera dado cuenta más rápido qué es lo que tuviese que haber hecho. Entonces, la respuesta de todo eso es raíz de 3. Ahí está. Raíz de 3. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Raíz de 3. Aquí se ve un poquito largo porque lo hice paso por paso. Aquí revisé si es que colocaba un número mal, porque a veces cuando uno va reemplazando, uno se puede equivocar. Por eso que acá, cuando reemplacé los datos, revisé, tiré una revisada, porque si de repente por hacerlo rápido coloco mal un número y empiezo a hacer, a lo último me voy a dar cuenta de que está mal, a lo último. Entonces siempre es bueno que cuando yo reemplace mis datos, asegurarme, ¿no?, de que lo he reemplazado bien, de que he reemplazado bien los datos, para con esa seguridad continuar. Y acá vuelvo a repetir, está un poquito largo, se ve un poquito largo porque lo hemos hecho paso por paso, ¿no? De aquí, acá, podíamos habernos saltado directamente aquí. Si hubiésemos hecho cálculos en la mente, tranquilamente de acá nos saltamos acá, e incluso aquí, porque uno dice, este un medio con este un medio se va a tachar, a la larga se va a tachar, un medio con un medio me va a quedar raíz de 6 sobre raíz de 2. Entonces, de aquí podíamos habernos saltado acá, que va a ser necesario hacerlo por motivos de tiempo, pero aquí lo hice paso por paso, para que cuando ustedes bajen el archivo, sepan de dónde salió el resultado. O sea, sepamos paso por paso de dónde salió y luego ya podemos practicar cómo de acá saltarnos acá. Que se puede, obviamente, pero hay que hacer cálculos mentales, ¿no es cierto? Hay que hacer cálculos mentales. Entonces, llegamos acá. Y ahí hemos encontrado la solución del problema número 5. Hasta ahí, mis estimados jóvenes, por favor, ¿tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Ahí vamos a ponerlo. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda hasta ahí?
¿No hubiese preguntas? Perfecto, entonces veamos este problema de acá. Bueno, este problema de acá son ángulos notables, todos son ángulos notables, entonces directamente lo que voy a hacer yo es reemplazar en mi tabla. Este es el ejercicio. Este problema de acá tuve que descomponerlo para que tengamos ángulos notables, apliquemos la fórmula correspondiente y fíjense desarrollar. Vuelvo a repetir, se ve un poquito largo porque está paso por paso el problema, está hecho paso por paso, por eso que se ve un poquito largo el problema. Y acá uno dice, a ver, el coseno de 45 voy a tener que elevarlo al cuadrado. Entonces con la práctica, por ejemplo, con la práctica, uno dice, a ver, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Si eso lo elevo al cuadrado, es 2 cuartos. Y 2 cuartos es un medio. Entonces yo puedo directamente, ya con el dominio de la tabla, decir, no, eso directamente es un medio. Ya puedo colocarlo directamente el resultado. Entonces, cuando uno va aprendiendo, uno dice, a ver, el coseno de 45, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. O sea, ¿a qué me refiero? El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, un alumno me dice, pero, profe, ¿no podemos hacerlo directo? Ah, hay que hacerlo, ¿no? ¿A qué te referís con eso? No. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Si está elevado al cuadrado, me va a quedar 2 sobre 4. 2 sobre 4. Y 2 sobre 4 es un medio. Mi pregunta es, ¿puedo colocar un medio directamente? Mi respuesta es, debes hacerlo así. O sea, tiene que ser así. Tiene que ser así. Aquí estamos en paso por paso para que todos los alumnos vean de dónde salió. Aquí estamos paso por paso para que el alumno vea de dónde salió. Entonces, por ejemplo, la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Y la tangente de 60 es raíz de 3, su complemento. Esto con esto me da 1. 30 con 60 es 90, entonces esto con esto me da 1. Entonces, tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3 y 60 es raíz de 3. Ese 1 sobre raíz de 3 tengo que elevarlo al cuadrado. Tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, ahí está, elevado al cuadrado. Entonces, alguien me pregunta, ¿y puedo poner un tercio de una vez? Sí, tenés que poner podés poner directo. Es más, es necesario poner directo. Ahora, acá, por ejemplo, uno dice, profe, y la secante al cuadrado de 60, ¿cómo hacemos para calcular ahí la secante al cuadrado de 60? La secante al cuadrado de 60. Y aquí está la cosecante al cuadrado de 60. ¿Cómo? A ver, la secante al cuadrado de 60. Uno dice, la secante, ¿cómo se define la secante? La secante es la inversa del coseno. La secante es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Entonces, ¿por qué hago ese comentario? Porque tú no puedes agarrar y decir secante de 60, a ver, secante de 60, vamos acá, secante, no hay secante, sí, no hay secante. Pero tú sabes de colegio que la secante de x es 1 sobre coseno.
Y la cosecante de x es 1 sobre seno, porque nos enseñaron de que la inversa de la secante es el coseno y del cosecante es el seno. Entonces, si vamos a estudiar ingeniería, tenemos que tener ingenio para resolver el problema. Aquí estamos fregados. ¿Por qué estamos fregados? Pero si vas a ser ingeniero, o ustedes van a ser ingenieros informáticos de redes, pues son personas ingeniosas. Tanto el hombre como la mujer que va a estudiar en ingeniería es ingenioso por naturaleza. Ya, pero ¿cómo calculo la secante si no hay en la tabla? A ver, ¿qué podemos hacer? O sea, no hay en la tabla y entonces ahí murió. ¿Qué haríamos? El ingeniero resuelve problemas, ¿no es cierto? Acabo de decir, o sea que no hacemos el programa. ¿Qué pasa, ingeniero? No hacemos el programa. No, es que no hay, no hacemos el programa. ¿Cómo lo resolvemos? Ratito. La secante es 1 sobre coseno. Ah, perfecto. 1 sobre coseno. Entonces, esto es lo mismo a que yo coloque 1 sobre el coseno, 1 sobre el coseno al cuadrado de 60. Ahí está. 1 sobre el coseno al cuadrado de 60. La secante es 1 sobre coseno. Secante al cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado. ¿De quién? Del ángulo. Seno de 45, por eso es que al comienzo hay que hacerlo paso por paso. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y eso al cuadrado. Entonces tenemos acá raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Cosecante de 60. La cosecante de 60, estimado, es 1 sobre el seno al cuadrado de 60. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer acá? Tuvimos que recurrir a las identidades trigonométricas. Y eso, fíjense, ya está en la plataforma para que ustedes puedan ir memorizando las identidades. En los siguientes ejercicios tengo que saber las identidades, hay que memorizarlas las identidades para seguir con el problema. Entonces acá reemplacemos los datos. Aquí va a ser directamente un medio. Podría haberlo colocado directo con la práctica, podría haberlo colocado directo, un medio. Y obviamente con la tabla memorizada, ¿no? Aquí va a ser un tercio. Aquí va a ser un tercio. En esta parte de acá tenemos un tercio. El coseno de 60, es un medio. Pero ese un medio está al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado. Coseno de 60, un medio al cuadrado, ahí está. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado sería un medio. Todo esto de acá sería un medio. Aquí está. Un medio. Y el seno de 60, tengo que elevarlo al cuadrado. El seno de 60 debo elevarlo al cuadrado. Entonces, coseno de 60, un medio. El seno de 60, raíz de 3 sobre 2, es lo mismo que el coseno de 30. Eso tengo que elevarlo al cuadrado. Raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Raíz de 3
sobre 2, eso elevado al cuadrado. Bien, entonces, mis estimados jóvenes, como hemos llegado al fin de la clase, para no quitarles su descanso, les voy a pedir por favor que para la siguiente clase me resuelvan esto, me digan la respuesta de cuánto es esto, cuánto es el resultado de esto. De aquí para adelante ya es aritmética, ya se acabó la trigonometría. De aquí para adelante es aritmética. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, por favor, que tengan del ejercicio? No, profe. Listo, mis estimados jóvenes, perfecto. Estamos coordinando por el grupo de WhatsApp. La clase que hay que recuperar también la vamos a coordinar por el grupo de WhatsApp. No se olviden que hay que recuperar una clase para que estemos al 100% en el avance. Listo, mis estimados jóvenes. Estamos coordinando por el grupo. Muchas gracias por su presencia. No les quito su tiempo de descanso, que es cortito y esto es cansador. Les hablo por el grupo de WhatsApp, por ahí coordinamos. Muchas gracias por su presencia. Excelente semana. Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos estamos viendo en la siguiente clase, ya que vamos a coordinar cuando recuperamos la clase también. Si podemos hoy día la recuperamos. Ya voy a hablar con el centro para que la recuperemos hoy día en la tarde, en lo posible, para que ya estemos saldados con esa parte también. ¿Ya? Estos jóvenes que estén bien, saludos cordiales, bendiciones. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, gracias, igualmente. Nos vemos.